Bienvenidos una vez más a la comunidad de disruptores, un episodio más en donde nos encontramos acá para conversar con una persona espectacular a la cual admiramos mucho y lo consideramos parte de nuestra familia de ISD. Ha sido bastante difícil conseguirlo gracias a que tiene muchísimos compromisos, pero estamos muy felices de tenerlo acá. Vamos a conversar sobre el ecosistema de innovación, el mundo de startups. Él tiene un background en MIT School of Management, de Harvard Business School, Cambridge Business Association, una gran experiencia y trayectoria en el mundo corporativo, en el mundo de wealth management y pues ahora en el mundo de startups. Y me alegra mucho poder introducir a Alex Marroquín, que es, entre uno de sus compromisos es parte del board de directores de IA2, también de Grit. Vamos a hablar un poquito sobre eso más adelante. Pero por ahora, a ver, Alex, bienvenido. Gracias Telly por invitarme. Genial estar con ustedes, la verdad disfruto cuando estoy en Panamá y podemos tomarnos un café, una cerveza. Siempre es interesante conversar con ustedes para ver qué están haciendo. Claro que sí. Coméntanos un poquito sobre tu mindset, la experiencia acumulada que te ha llevado a donde estás ahora, que te permite tener, digamos, de ambos lados de la cerca, ¿no? Del mundo corporativo y ahora el mundo de startups. ¿Cuál es el mindset? ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Qué consideras ahora que deberían tener los fundadores para aumentar las probabilidades de éxito? Mira, yo te digo que dentro de una experiencia rara, una mezcla rara que tengo yo de corporativo, 20 años de corporativo y venture capital después y boards tecnológicos o operación tecnológica como en Grid, es tan rara que me da chance de poder ser una especie de traductor, te diría yo, de dónde está el valor de los dos mundos, ¿no? Del mundo que el corporativo busca para crecer, generalmente ya seas público, multinacional, pyme. Finalmente hay un compromiso de crecimiento con los shareholders. Viví ese mundo durante 20 años exactamente por los bemoles que tiene y el esfuerzo que los ejecutivos hacen para llegar ahí, o las juntas directivas hacen para llegar ahí. Pero por otro lado, también tener chance de que la experiencia de Harvard y MIT me llevaron al mundo de startups en un ecosistema tan maduro pero también tan competitivo como el de Estados Unidos. También me hace vivir todos los días el mundo tan diferente de una startup donde no tienes cientos de empleados, son 2, 4, 10 y generas valor exponencial. El concepto de hiperescala, por ejemplo, de crecer 10x por año, ese tipo de cosas que para una pyme, una startup o una multinacional, por ejemplo, es algo simplemente impensable, crecer 10 veces cada año, ¿no? Pero finalmente es lo que pasa. Y lo otro es también jugar con el tema de qué es lo que en realidad genera valor para la compañía. Pues normalmente cuando estás en una multinacional, el valor está intrínseco en crecer. Mi target es crecer ese X%, 5, 8, 10% de crecer. Ese es el valor. En una startup, capaz que el valor es esa valorización que tú vas a tener como compañía para poder buscar más inversionistas, para poder buscar obviamente más cash o para poder volverte público, por ejemplo. Y esas dos cosas sí tienen un punto en medio donde se casan. Y mi trabajo es encontrar ese punto medio para las dos partes. Hablo con muchos ejecutivos. Yo diría que hablo con más ejecutivos que con startups que me preguntan por DM mucho sobre cómo interactuar, los temas de innovación, pero finalmente es eso. ¿Cómo hago que ese ejecutivo que tiene 20 años, 30 años de hacer algo en una multinacional se adapta a este mundo disruptivo de nuevo? Leyendo un poquito sobre tu trayectoria, vi que la época del COVID, cuando todo esto del COVID se dio entre el 2020 y 2023, pudiéramos decir, enfrentaste una crisis a nivel corporativo que te llevó a cambios, iteraciones, a abrazar el fracaso para analizar, aprender y adaptarte nuevamente.
inclusive con varias victorias. Ese proceso por el que pasaste, que tuviste que estar cómodo con lo incómodo, ¿cómo te ha permitido guiar ahora en esta nueva etapa a las startups que tienen que estar cómodo con el de estar pivotando constantemente, si se enfocan solo en el producto y no en el consumidor, o esa dinámica que existe allí, ¿no? Sí. ¿Cómo te ayudó eso, esas experiencias que has traído ahora a este nuevo mundo? Yo creo que ahorita que lo mencionas, creo que la pandemia funcionó como una muleta para mí, para eso. Realmente me apoyé en que normalmente el ego que uno tiene de decir del confirmation bias, ¿no? Así es como lo hago y así lo he hecho siempre y así me ha dado resultados y por eso yo tengo la idea de que así va a ser toda la vida. Eso está axiomáticamente incorrecto, ¿no? Pero aceptarlo cuando no hay crisis es casi imposible. Sobre todo cuando en tu vida te han dicho que lo has hecho bien. Te dice, entonces, es como un choque, ¿no? Es como un choque, porque te dicen, no, tengo toda la vida que me han dicho que he hecho las cosas bien. Y la pandemia trajo eso, yo me acuerdo perfectamente, o sea, estaba a cargo de una compañía que estaba exceptuada del lockdown. Entonces nosotros teníamos que tener más o menos unos 700 empleados directos y unos 300 indirectos, casi 1000 empleados, todos los días trabajando cuando todo el país estaba encerrado. Y no solo trabajando, distribuyendo productos a nivel nacional e internacional de manera horizontal, que es una distribución, es una de las tareas más difíciles, y distribución en frío, que es la cadena de frío es una distribución altamente compleja. Tenían varios factores, gente que te tocaba la puerta y cómo se atreven a tenernos aquí, yo estoy pegado a menos de 1,5 metros de la otra persona, tengo miedo, la gente con todo el pánico del mundo, con razón, y nos obligó yo me acuerdo, por un lado estábamos literalmente aprendiendo todos los días, tomando decisiones by the minute. El equipo ejecutivo que tenía conmigo, me acuerdo yo que era fantástico. Todos los días nos sentábamos al menos 2 veces en mi oficina para entender qué aprendimos del día anterior y ejecutar muy rápidamente un cambio. Y me acuerdo un par de anécdotas, porque me acuerdo del amonio cuaternario, que era uno de los medios para evitar el contagio, me acuerdo yo. Era tantas cosas que los profesionales de la salud estaban en controversia. Unos decían que sí, otros que no. Y nosotros como compañía habíamos utilizado mucho el amonio cuaternario porque es obligatorio para este tipo de fabricación. Y hay un momento donde llega un proveedor y me dice, hey, te hago un túnel inflable donde haya amonio cuaternario y les sprayé a todo el mundo que va entrando a la compañía, para que todo el mundo va entrando y le cae el amonio cuaternario encima. Y yo me acuerdo de oficinas de gobierno que tenían eso. O sea, entrabas a algunas oficinas de gobierno y cuando entrabas por la recepción, te caía el amonio cuaternario así. Así estábamos de locos, ¿entendés? Y no sé, una semana después salió diciendo las autoridades diciendo, nos echamos para atrás porque resulta que es bien contradictorio, ¿no? Yo creo que ese es de los mejores ejemplos que te digo. Y nosotros ya lo habíamos comprado. O sea, ya oficialmente habíamos hecho una orden de compra para el túnel. Nunca lo instalamos. Wow. Pero a eso me refiero con llegar y tener la humildad para decir, ¿sabes qué? Mejor no. Porque es tan movido. Cada día a las 6 de la tarde había una cadena nacional, no sé si te acuerdas. Sí, te salía con algo nuevo. Y salían con una regulación nueva y yo tenía que venir, imprimir permisos, firmarlos, porque tenía que firmarlos el representante legal de la empresa. Y ahí me mirabas a las 12 de la noche yo firmando, no sé, 1000 permisos de movilidad. Yo tengo que esa capacidad de poder decir, está bien que no esté bien. Vamos a la siguiente opción. Creo que habilitó muchas cosas para este específico momento de la vida, donde, por ejemplo, en el mundo no solo de las startups, diré yo, en general de las compañías, aceptar que el valor se mueve constantemente, sobre todo ahorita con tecnologías emergentes como la IA, que hace que el valor comience a moverse. Y tener esa capacidad de poder adaptarse es crucial. Y para adaptarse necesitas como una especie de humildad o una muleta como la pandemia para decir, hey, voy a cambiar. Exacto. Entonces, eso creo que para mí es importantísimo. A ver,
Algo que vi mucho también, y ahora que mencionas que tenías a cargo 700 personas, el tema de equipo. Obviamente con una startup estamos hablando de que son 4 o 5 individuos en el momento de la concepción de la startup, todos con algún background diferente, con ideas diferentes. ¿Cómo armonizas todo eso para asegurar el éxito de la startup? Porque realmente cuando hay demasiada controversia, pues se estanca, ¿no? Sí. Especialmente cuando se está desarrollando un producto, cómo vas a mercado, si estamos listos. Algunos buscan la perfección, otros dicen no, hay que buscar iteraciones. Y antes de que me conteste eso, porque viene al caso, ¿es cierto que creaste un premio de fracaso? A ver, sí. ¿Cómo funciona el premio al fracaso? ¿Cómo funciona eso? Sí, me acuerdo, fue por esos tiempos de corporativo. Sí nos inventamos, es más, comencé a entender el tema de que tener el valor para decir esto no es lo correcto en un ambiente donde sea seguro decirlo, era bien importante. Y cuando estás haciendo mucho, sobre todo en corporativo, donde todo el mundo piensa en su carrera. Todos. Mientras más grande la compañía, más valor se le da a la carrera sobre el cliente. ¿Qué es tu motivación, no? Sí, porque finalmente it's all about that. O sea, la gente lo que tiene son trabajos, no tiene una misión, no tiene un proyecto, tienen un trabajo. Y eso uso mucho esa analogía ahora cuando contrato, últimamente en estos meses que estamos contratando, pero el premio lo creamos para eso, era un premio de fracaso. La comadreja le llamaba. La comadreja, eso le dice. La comadreja era, yo me la gané un par de veces, ¿me entiendes? O sea, la comadreja le llamábamos al premio donde alguien cometía, más que cometer un error, alguien fracasaba en su intento por lograr algo. Pero lo dábamos como un premio porque finalmente, entre risas y ese tipo de cosas, había entre líneas un espacio seguro para hablar de eso. Antes de la comadreja me acuerdo que todo el mundo se cuidaba las espaldas y se daba mucho el efecto de que como los compañeros tenían años conociéndose, todo el mundo se cubre las espaldas y termina no diciendo las cosas. Entonces siempre todo el mundo quiere salir bien peinado en la foto. Entonces cuando estás hablando de un indicador importante para la compañía o de algo importante para el cliente, tratas de pintar el vaso siempre medio lleno y no ser realista con decir no está saliendo. Exacto. La gente no está satisfecho, el costo no llegó o algo pasó, pero no está pasando. No tienes eso, tienes un incentivo por hacer lo contrario, por decir qué sí hice en lugar de decir que está mal. Entonces nos inventamos el premio de la comadreja. Tenemos muchas fotos de eso y lo recuerdo con mucho cariño. Y la enseñanza de eso viene de algo que me dijo Ricardo Durán, como líder en algún momento, y me dice, cuando tú tomes esta operación, me dijo, va a ser bien importante que tú sepas distinguir entre tener la razón y hacer lo correcto. Y yo no lo entendí cuando él me lo dijo. Me acuerdo que lo apunté en mi cuadernito de que estaba empezando la posición, pero lo entendí hasta la pandemia, porque finalmente tú podías tener razón en un montón de cosas, pero no necesariamente era lo que había que hacer. En su momento. En su momento. Entonces, a veces, sobre todo cuando estás en una etapa de tu carrera un poquito más tardía, un poquito más senior, tu trabajo no es tener la razón. Por ahí tu trabajo es inducir a que la gente genere el valor sin ti, sin que tú estés en medio. Entonces, tener la razón comienza a ser irrelevante y buscar que el equipo se haga las preguntas correctas para que ellos encuentren el tema autónomo es mucho más importante. Entonces, te diría que esa fue la raíz del premio. ¿Cómo se traduce entonces eso ahora cuando diriges las startups en las que estás involucrado? Mira, siendo 100% humilde en esto, yo no creo que yo tenga una receta exitosa para hacerlo, pero sí creo que soy lo suficientemente crítico como para entender cuánto tengo que cambiar de metodología. Entonces, para serte honesto, yo tengo más o menos un buen par de proyectos en el portafolio. En algunos estoy en el board, en otros estoy como en Grid, por ejemplo, que estoy en la operación en Florida.
no todos tienen la misma receta. Y dudo que exista un one size fits all. Lo que trato yo de mantener siempre es una conversación de valor. Es decir, te doy una idea. Nosotros ahorita en Grid es una startup que no es startup, es una scale-up. 20 y pico de personas, en total 40 y pico de personas, pero las cuales casi 30 están en el área de ingeniería. Y en el área de ingeniería, por ejemplo, yo soy ingeniero, lo voy a decir, no pun intended. Hay cierta obsesión porque siempre salga perfecto, por la perfección. Y eso muchas veces no coincide con el mindset de innovar. Claro. Entonces, esa perfección, por ejemplo, queda perfecto si trabajas en una empresa grande, una multinacional. Tú tienes tiempo para eso. Tienes tiempo para la perfección. Es lo que se espera de ti. Hay manuales que te dicen, así es como se ve la perfección. Hazlo así. Y tiene su gente. Yo estuve 20 años ahí. Pero cuando estás en una startup donde tu valor es explosivo, el valor de tu compañía comienza a ser especulativo, porque finalmente comienzas a valorizarte by the month. Tú tienes que entender qué cosa que no existe, pero que si la inventaras generaría un valor importantísimo para el cliente. Y ahí entras en una parte de tu cerebro que no la has entrenado nunca. Sobre todo si has estado en ingeniería. ¿Entiendes? Son intangibles, ¿no? Claro, y es abrazar la imperfección. Nosotros en Grid le comenzamos a llamar de Shitty First Pancake. Siempre el primer pancake sale mal. Y bajo esa premisa de Shitty First Pancake es que nosotros comenzamos a tratar de decirle, es nuestra manera de decirle a los equipos de ingeniería es, nunca salgas con el producto al 100%. Si saliste al 100%, you're too late. Tú tienes que salir con el producto al 80%. O, es más, la referencia que yo usé ayer, que alguien me preguntó, alguien de una compañía aquí en Panamá me preguntó, me dice, si te da pena mandarle el beta a un amigo para que lo critique, ese es el momento para sacarlo. Cuando te da pena, porque ahí es donde lo que vas a recibir es feedback. Tienes que ser suficientemente humilde y abierto para recibirlo. No cuando tú creas que está perfecto, porque ahí gastaste muchísimo más tiempo en algo que de todos modos vas a cambiar. Entonces, sí, yo diría que más la receta que estamos usando es abrazar la imperfección. Para esto no se logra igual, por ejemplo, en todas las compañías. Hay compañías que ya nacieron así, por ejemplo, en Mention, que son 2 chicos de MIT. Es una compañía de 2 personas. Y ya vienen con ese ADN. Entonces, ellos tienen 0 sentimientos metidos en cualquier producto. Ellos, en el menor momento que haya un flick, lo mejoro. Lo hago mejor así. Y voy iterando. Los latinos somos un poquito más diferentes. Nos enamoramos de lo que hacemos. Y ahí, mi bebé. Claro, es mi bebé. Entonces ahí me toca hacer un proceso de convencimiento más donde no le agarren tanto cariño a cada bebé que sale, sino que le agarren cariño al proceso de ir mejorando al bebé. Exacto. Por eso te digo que no hay una receta de one size fits all. No toda la gente, te soy sincero, y con esto quiero ser muy humilde, muchas veces no funciona. Y he hecho las paces con el hecho de que no toda la gente va a apreciar el tema de iteraciones imperfectas constantemente. La gente, te doy una idea, ni siquiera tiene que ver con la edad ni la generación, nada. Es un tema que tiene que ver con, a mí me gusta, por la manera de mi personalidad, me gusta que siempre salga. O sea, yo no voy a sacar una cosa que no esté perfecta. Y yo puedo respetar eso. No es para mi startup, no está para estar en el equipo, pero lo puedo respetar. No puedo decir que es alguien malo, puedo decir que es alguien que no hace fit. Entonces, sí, hemos tenido cualquier cantidad de tropiezos, yo soy sincero, pero cada tropiezo hace una mejora en el equipo. Hemos hecho cambios, estamos en medio de un montón de cambios en varios de los equipos. Pero con la mentalidad de no decir, este es malo, este es bueno, sino que decir, listo, es un tema de fit. Y ahí es donde pasa la cultura, te diría. En esa cosa que yo decido cuando nadie me está viendo, como compañía. Ahí es donde estamos pegándole, para que ellos lo puedan hacer solos. A ver, eso es sumamente importante.
con todos los equipos en los startups, y ahora quiero que me hables desde tu perspectiva con tu experiencia en Atlas HQ, de cómo eso afecta el que una startup o un fundador se sienta cómodo con, sabes que tenemos un producto que no está terminado, pero estamos listos para levantar capital, para seguir trabajando. O sea, ¿dónde entra ese punto donde dices, ok, esto es suficiente para seguir al siguiente nivel? Te voy a contar de dos ángulos. Desde el ángulo de Atlas HQ. Atlas HQ es un venture capital en Nueva York. Con este proyecto yo escucho una buena cantidad de pitch por mes, te diría yo. Y hay una premisa que tú me acabas de mencionar que es clave y que sobre todo los emprendedores deberían tener en cuenta, que es, al menos en ecosistemas competitivos como el neoyorquino y el bostoniano, cuando estás en pre-seed y en seed y estás del otro lado de la mesa, del lado de la mesa de los LPs o de los inversionistas, tú lo que ves en realidad es el equipo. Sí hay el producto, obviamente el producto tiene una razón de ser, es un producto que resuelve un problema válido, que ese problema le importe al mundo, a alguien, y que ese alguien esté dispuesto a pagar por eso. O sea, eso es un básico, ¿me entiendes? Pero hay una buena cantidad de certeza tirada en la mesa de que ese producto que están pitchando no va a ser el producto que va a tener éxito. Algo va a cambiar. Siempre. Y sobre todo si estás en seed o pre-seed. Entonces tú lo que le apuestas es 70% a quién es el equipo que lo va a llevar a cabo. Empezando por el liderazgo. O sea, es decir, el líder que está ahí es lo suficientemente bold para no rendirse. Es la primera que ves. Y comienza a hacer preguntas, pero es una pregunta a él. Tiene grit. O sea, ese grit. Me gusta más tu expresión. Ese grit para no rendirse. Entonces ahí miras de todo. Y ahí hay varios temas que difieren entre los ecosistemas de innovación en Estados Unidos, por ejemplo, y en los de Cambridge, por ejemplo, en el Silicon Valley, o en el de aquí en Panamá. Donde en Panamá no sabemos que tenemos una joya, pero la tenemos. Ahora te cuento. Y lo segundo es, si la cultura del equipo cuando interactúan entre ellos son lo suficiente, no es que sean lo suficientemente expertos, sino que sean lo suficientemente humildes para entender si hay que hacer un pivot. Y que no estén realmente tan enamorados de su idea que digan, no, si no es con esto, no hacemos nada. Entonces, yo diría que eso es de las partes más importantes que nosotros vemos. Obviamente, para nosotros ese segundo slide que es de team, es bien importante. Es por eso. Ahora, desde la startup, te digo yo, ¿cuándo ir a sentarse con un venture capital o con un inversionista, con un angel investment? Ha cambiado muchísimo. Ayer contesté una pregunta de estas, donde me acuerdo que entré a una oficina, no por error, sino que entré, pero interrumpí una reunión por error. Y me dicen, qué bueno que estás aquí, porque justamente estamos viendo cómo levantamos capital ya. Entonces, era muy obvio. Y te soy sincero, tiene razón de ser obvio, porque era así hasta hace... ¿Era muy obvio levantar capital? Era muy obvio la necesidad. ¿Por qué? Porque ya tenían un producto, el producto parece atractivo, no está en un nicho donde haya mucha competencia. Hay que validar si hay mercado, hay que hacer market fit, obviamente, pero ya hay un buen MVP, y lo primero que se ocurre es, vamos a buscar capital. Entonces, lo primero que les pregunto es, ¿para qué? ¿Para qué quieres capital? Esa es la pregunta. Bueno, entonces, y eso es lo que te va a preguntar el VC, ¿qué vas a hacer con el dinero que te voy a dar? Y si la respuesta no está airtight, o si hay alguna duda en tu voz. Sí, porque finalmente tú tienes que tener en la punta de la lengua cómo usas eso para llegar a un objetivo X que vas a crecer, vas a desarrollar más productos, vas a invertir en un stack de tecnología más robusto. Y ellos me dicen, no, pues para crecer hay que ir a contratar vendedores para ir a vender. Entonces me llamó mucho la atención, porque en efecto se tiende mucho a pensar eso. Y era válido hasta hace por ahí 18 meses. Solo 18 meses. Sí. Y la razón es esta. De nuevo, voy al valor que se va moviendo en la cadena. Cuando tú tenías una startup antes 18 meses para atrás,
ese valor, tú decías, mira, yo tengo una idea para hacer un producto que tecnológicamente resuelva este problema. ¿Qué necesito? Plata para desarrollarlo. Necesito desarrollar un MVP, solo tengo un PowerPoint. Necesito un MVP, necesito A, B y C, cosas que tienen que ver con ir al mercado. Ahora no. Entonces ahora yo estoy seguro que todo el mundo va a escribir voy a crear un poquito de discordia sobre esto que te voy a decir, pero hoy tú puedes vibe code cualquier cosa. Es más, la demostración que hubo la semana pasada de Cloud Code, reprodujeron Typeform entera, la aplicación de Typeform de 0 a 100 en 2 horas. O sea, si ellos pueden reproducir, si Cloud puede reproducir 100% una copia de Typeform, Lovable, yo sé que ahorita toda la gente va a comentar que Lovable no sirve para nada, pero y cualquier otra herramienta de Vibe Code, Gemini ahora hace AI Studio de Google, hace Vibe Coding súper bueno. Tú puedes llegar a ese punto donde tienes el MVP sin un centavo. Exacto. Una tarde de domingo puedes estar trabajando en tu multinacional tranquilo, en tu pyme tranquilo, pero el domingo le dedicas, no sé, 2-3 horas a eso y tienes un minimum viable product. Para los puristas, obviamente no es seguro, no es escalable, no está hecho con ingeniería, no pasó por QA, falta de todo. Todos son adherentes que luego se van. Eso es un MVP. Y ese MVP te sirve para algo mucho más importante, que es para ir a probar el valor de eso y hacer el primer pivote sin gastar un centavo. Entonces, pues, ese primer prueba que haces tú con el mercado, vas y preguntas, y ahí va a venir un montón de feedback al regreso. Mira, falta esto, le deberías agregar esto, y lo que viene ahí es oro puro. Ahí, si quieres, puedes meter más ingeniería y ahí sí pides dinero, pero ya de una manera menos especulativa, porque ya no es sobre un PowerPoint, es sobre un feedback real. Es un feedback real del mercado. Y ahí tú te vas a sentar a una mesa con LPs, con VCs, con PEs o con Angel Investors, con un poquito de más leverage. Que si vas literalmente con una mano adelante y una atrás, con un PowerPoint y decir ahí lo que Dios quiera. Porque ya tienes una cosa que para mí es donde de verdad está el valor moviéndose ahora, que no es el minimum viable product, es el minimum viable traction. Ese concepto para mí es el importantísimo que todos los emprendedores tienen que tener. Minimum viable traction. Es que yo lo saqué, me codeé una versión beta, la tiré al mercado, tengo feedback. Hay una adopción. Tengo X usuarios. Necesito dinero para escalarlo. Ahí tiro por un lado, si quieren, al Vibe Code y ya lo hago de la manera que los puristas quieran, pero ya tengo la sartén por el mango, puedo pedir dinero de una manera distinta. Entonces, ese minimum viable traction es brutal y muchas startups no lo han entendido. Porque es data que tienes ya para... O sea, no estás especulando, tienes una data. Exacto. Ya que puedes confiar en cómo escalar. Y lo más importante, los que estamos del otro lado de la mesa en el Venture Capital, nosotros lo único que vemos entre la mesa y el otro lado es qué tanto riesgo está para el capital. Bueno, el Venture Capital es un capital de riesgo. Claro. Y tú tienes como Venture Capital una tesis con la que dices qué tanto apetito de riesgo tengo por qué productos. Yo invierto en productos de ESG, por ejemplo, en productos que resuelvan problemas de salud. Y mi apetito de riesgo es tanto que yo puedo apostar a compañías en pre-seed o seed. Eso quiere decir que es un apetito alto, porque hay muy pocas que van a realmente prosperar. Pero cuando alguien me muestra esa atracción ya en el mercado, automáticamente yo lo traduzco en que el riesgo bajó. Ya no es un PowerPoint, ya funciona, y hay algo con cierta data que es real. Tiene mi atención. Y sobre todo es que hay un founder que lo entiende y que no va a buscar defenderte algo indefendible que en el aire. Ahora vamos a cambiar un poquito de change gears, como dice uno. Háblame un poco de IA2. Eres cofundador de IA2. ¿De dónde viene la idea? ¿Cuál es la misión de IA2? Glenn John me llama hace rato, un par de años.
Y Glenn tiene toda la vida de ser head de innovación en KPMG, una firma, una Big Four. Yo conocí a Glenn como cliente y proveedor. Yo lo contraté a Glenn para que me ayudara a elevar la conversación estratégica con mi equipo en una multinacional. Y tuvo mucho éxito en la dinámica que hicimos. Y después de que yo comienzo a tener conversaciones con Glenn, conversábamos por horas sobre la diferencia entre cómo está innovando. Por ejemplo, yo venía, me acuerdo que acababa de regresar de Boston. Entonces, cómo está innovando Boston y Nueva York, por ejemplo, versus la diametral diferencia que había en Latinoamérica. O sea, ni siquiera aquí los líderes... No estamos ni siquiera en un espectro. Sí, pero nos dimos cuenta que también el hilo conductor que hace que estés en el mismo juego o en un juego totalmente distinto es el mindset de los líderes. Y yo te soy sincero, ninguna de esas personas que está teniendo súper éxito en California, en Silicon Fen, en Europa, o en Nueva York o en Boston, es más inteligente que los líderes que tenemos aquí. No es un tema de intelecto. Es un tema de contexto, número uno. Unos han estado expuestos a cosas distintas. Y el otro es un tema del ecosistema, todo lo que trae el ecosistema. O sea, ese contexto se crea porque hay un ecosistema que lo provoca. Claro. Y que eso es mucho de lo que ustedes están haciendo hoy en SD. Provocan el ecosistema, provocan la conversación. Entonces, bajo esa premisa de que no tenemos nada que ver en temas de intelecto, capacidad, como país, lo que se puede ofrecer para efectos de crear el ecosistema y el contexto, creamos el instituto. Entonces el instituto se creó como una organización sin fines de lucro, que tiene cuatro pilares, pero el principal que lanzamos en abril del año pasado es el pilar de tomar a estos líderes. Primero es a handpick estos líderes alrededor de la región y llevarlos por un track para darles el contexto que tienen sus pares en Silicon Fen, en Silicon Valley, en Boston, en Nueva York. ¿Qué es esto? Esto es exponerlos ante no solo la tecnología, porque no es un tema de tecnología nada más, exponerlos ante la disrupción de los modelos de negocio que está viniendo, hablar de ese market whisper. Por ejemplo, lanzamos ayer una cosa que nosotros le llamamos Industry Radar, donde conversamos a nivel profundo sobre, listo, tú estás en la industria de construcción, en medicina, en finanzas, ¿cómo está cambiando esta industria? Pero no en lo superficial, no en lo obvio que va a salir en tu feed de Instagram, sino entender cómo a largo plazo hay un nuevo mercado abriéndose, por ejemplo, o hay un mercado que está desapareciendo o que está siendo irrelevante. Ayer hablamos sobre la medicina, por ejemplo, cómo está influyendo la IA en la medicina. Y obviamente hubo una porción donde se habla de, mira, estas son las tecnologías que están influyendo, esto es lo que hacen. Pero al final de la disertación entramos en una conversación mucho más profunda. Es listo. Pues, alguien levanta, yo hago dispositivos médicos y yo estoy interesado en entender cómo los expedientes de las personas pueden fluir, cómo se mejora la salud pública. Entonces te das cuenta, en las últimas 6 semanas, por ejemplo, los 3 grandes modelos fundacionales entre OpenAI, Google y Anthropic lanzaron sus versiones de sus LLMs Health, HIPAA compliant, lo cual quiere decir que están certificados para proteger la privacidad. La alucinación la redujeron porque finalmente ya no te contesta el modelo, sino que te contesta un RAG, que es una palabra fancy, técnica para decirte que no te contesto nada que no esté en estos 4.5 millones de artículos médicos validados por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, lo que está cambiando ahí, la gente, sí, hay un nuevo modelo, está haciendo tal cosa. No, es probablemente tus hijos van a tener una relación con la enfermedad totalmente distinta a ti. Incluso nosotros, esa ida al médico tiene un contexto diferente, ¿no? Claro. Entonces, es más, en la sala que estaba ayer, cuando alguien preguntaba, ¿quién le pregunta antes a, no sé, ChatGPT,
una pregunta de salud antes de ir al médico o en vez de ir al médico. Entonces, todo el mundo levantó la mano. Entonces, ya está pasando. Entonces, esa relación de los humanos con la enfermedad comienza a entender que hay un nuevo actor. Entonces, esa ida al médico cambia el valor de ir al hospital o al médico. Cambia de posición, nunca se va a reemplazar. Bueno, y probablemente cambia la pregunta también de síntoma a causa. ¿De qué me está causando esto? Tienes toda la razón. Esa relación de comenzar y eso te lleva a comenzar a prevenir, por ejemplo. Exactamente. Y ya no solo a tener medicina, obviamente, post problemas. Entonces, ahí ese es un shift importantísimo, que ahorita lo que se mira es yo le llamo market whisper. Pero lo que viene en general, si tú estás en la industria de la salud, es un cambio de la manera en que la gente consume al profesional de la salud, consume los artículos de salud y se autojuzga con herramientas nuevas que hay para autojuzgarse, que no importa lo que yo diga, no importa lo que los médicos digan, la gente va a tener siempre la opción de preguntarle al LM. Y obviamente no estamos ni a favor ni en contra. Obviamente los comités de bioética son los comités de bioética y tienen que estar muy alineados. Y el médico nunca se va a reemplazar. Yo nunca le voy a dejar a alguien que me abra con un bisturí, a menos de que sea idóneo. Igual que no vas a dejar un piloto de avión que no lo haga si no es idóneo. Pero ese valor para llegar a ese punto donde tú ya dices, voy a interactuar con un médico, cambia de posición. Claro, lo que va a pasar allí es que el médico, cuando llegas al médico no vas a ir en blanco, vas a tener cierto contexto y tú vas a entender a qué te llevó a esa condición. Claro. Poder tener una conversación como más, no digo que más pareja, pero donde el médico no te está... Más enriquecida. Exacto. Es más, uno de los proyectos que yo tengo en el portafolio es Nesa Care, Nesa Confía. Como sabes, estamos en el tema de la predicción con predictores de cáncer. Nosotros jamás reemplazamos al médico. Claro. Estamos súper obligados a llevar un protocolo clínico a partir del tema. Todo el tema de hacer bad science, por ejemplo, también está siendo altamente regulado. No cualquiera puede decir... Para empezar, solo alguien idóneo te puede diagnosticar. Entonces, si alguien te va a decir algo que no sea un diagnóstico, tiene que tener ciertas validaciones de pares. Por ejemplo, nosotros hemos esforzado mucho para que nos validen en Estocolmo, en París el año pasado, y hoy tenemos una presentación en abril en México en Congreso de Cirugía Oncológica. Esas cosas van a ir evolucionando. Entonces, así como nosotros en Nesa Care estamos literalmente rompiendo el esquema de cómo nos relacionamos con el cáncer, por ejemplo, desde un punto de vista proactivo. Hacer un test de 5 minutos y con un valor muy cercano a 0. Hace un pretamizaje que no reemplaza la mamografía, no reemplaza la consulta con el médico, pero te da un contexto tan enriquecido cuando tú llegas con el radiólogo o cuando llegas con el oncólogo, que es mucho, mucho más valioso, te diría, para el mismo médico, que si llega simplemente, mira, es octubre, me dieron descuento en la mamografía y chécala. Entonces, esa relación está cambiando y eso es lo que estamos tratando de ver con el instituto, por ejemplo, cómo se mueven estas cosas y cómo le damos a los líderes herramientas para que ellos sean innovadores con ese contexto. Entonces, listo, ya tienes el contexto, está cambiando la industria de la salud. Estas son las áreas donde podrías ir a buscar valor y poder hacer pivotes antes que los demás. Bueno, como están viendo, nosotros vamos a tener otros podcasts, uno para Nesa Care, uno para Grid y uno para IA2. Cuéntanos qué es Grid. Sabemos que tiene algo que ver con el chain supply. ¿Cómo piensa que van a influir en el mercado? ¿Qué piensas de esa herramienta como tal para ayudar en lo que es el chain supply? Eso es súper interesante para Panamá porque, mira, Grid es una compañía establecida en Estados Unidos, es parte del mundo de US Tech. Yo empecé en el board ahí hace algunos años y ahora opero la compañía. Soy Chief AI Officer y Chief Operation Officer. Y lo que hacemos con Grid es literalmente cambiar la manera en que se gestiona el supply chain. Normalmente el supply chain es de las cosas más importantes para algunos modelos de negocio, por ejemplo, importadores, retailers, cualquier modelo de negocio que mueva cosas geográficamente. El supply chain es importante, es una absorción de costo relevante y es algo que puede hacer tu negocio o romperlo. Así es. Históricamente el supply chain ha sido fragmentado porque hay muchos sectores. De hecho se llama cadena de suministros porque hay un montón de eslabones
muy pocos de esos eslabones se comunican entre ellos. Sí, porque uno terceriza muchas de las... Sí, aparte hay servicios arcaicos, algunos entre puertos, en algunos lados que dicen, mira, yo no quiero invertir en tecnología, yo aquí miro qué barco llegó, me levanto de mi silla, lo veo por la ventana y pongo en un papel, ya llegó. Todos esos, yo te digo que rupturas en la cadena de información, nosotros las hemos con Grid, las hemos logrado resolver con alta tecnología. Entonces ahora nosotros utilizamos mucho, por ejemplo, AI para hacer una compañía AI first. Lo que quiere decir es que nosotros desarrollamos productos con muy alta velocidad para brindar valor a los clientes. Por ejemplo, nosotros optimizamos la cadena de suministro de la gente. Muchos de nuestros clientes, tenemos clientes globales, por ejemplo, que literalmente tienen decenas de barcos todos los días alrededor del mundo y cambiaron la manera de tener gente amasando Exceles para actualizar los ETAs o los tiempos estimados de llegada de todo lo que tienen, a gente que usa su intelecto para orquestar cuál es la mejor manera de hacer el suministro, porque todos esos ETAs están siendo actualizados por satélites, por nuestros algoritmos que literalmente barren incluso hasta redes sociales, reportes de clima para entender si el puerto está con huelga, si hay un huracán en medio, aparte de decirte por dónde va, qué maniobra está haciendo. Y el producto de eso no es decirte dónde están las cosas, es que tu P&L y tu hoja de balance tenga un impacto con la data que nosotros ya te damos, porque no solo te damos la data, te la masticamos y te decimos, esta naviera puede optimizar este tema, este contrato con este tema puede bajar o puede optimizarse las condiciones del contrato a raíz de esto. Te da cierta predictibilidad en el negocio. Te da un montón de predictibilidad. Es más, hicimos una demostración en septiembre donde en vivo estamos usando gemelos digitales de última generación con IA para simulamos un tweet de un personaje importante en Norteamérica diciendo que subía los aranceles para dos países del sudeste asiático, y nuestro gemelo digital literalmente recalculó la cadena de suministro para hacer que la compañía que tuviera esos transportes, esos proveedores ahí, no solo pudiera seguir, sino que pudiera optimizar tiempo y costo. ¿Entiendes? Que es algo que a veces tienes que tomar una decisión. Lo hicimos en tiempo real en una presentación. Así estamos. Entonces, para que tengas una idea, lo más importante de Grid ahorita es la manera en que, no es el producto que tiene hoy, sino es la manera que estamos metiendo productos nuevos con unas iteraciones de, por ejemplo, entre idea y producto de 4 semanas. Eso en el mundo startup y corporativo es definitivamente un gran logro. Sí, para nosotros en algunas multinacionales nos llevaba 18 meses pasar de idea a productivo, ¿me entiendes? Hacer algo en 4 semanas, todavía 4 semanas para mí es too much. Es más, hemos estado tratando de no usar metodologías, ya no uso Agile, por ejemplo. Yo le digo a la gente, dejen de pensar en cajones hechos hace años para compañías que no somos nosotros. Comencemos a pensar cómo lo haría yo y poniéndonos 100% en el zapato del cliente. Y te soy sincero, hemos desarrollado un concepto que no tiene nombre, pero donde hay iteraciones diarias. O sea, hay valor diario y cada 4 semanas hacemos un corte donde decimos, aquí hay un producto que tiene este valor. No está al 100%, está al 80%. Lánzalo, ten feedback, mejóralo. Es una locura, la verdad. El equipo está súper motivado. ¿Y ese ciclo es de 4 semanas? Ese ciclo actualmente es de 4 semanas. Yo estoy empujando para bajarlo, pero actualmente es de 4 semanas. Suena muy loco, la verdad. Pero te soy sincero, cuando vives la IA desde un ángulo que ya no es ciencia ficción, ya no es lo que sale en mi feed de Instagram, ya no es que le pregunté a ChatGPT, sino que la usas en casos de usos reales. Grid es uno de esos. Casos de usos reales es, yo pongo esto en mi compañía y yo puedo comenzar a tener valor de una manera exponencial. Entonces te doy una idea. Antes necesitabas un equipo de X cantidad de programadores, X cantidad de semanas, QA. Nosotros, por ejemplo, toda la parte de QA la hacen agentes de IA. Y hacen por ahí unas 80 veces el stress test, que harían 2 o 3 QAs humanos entrándole full time. UI, por ejemplo. La manera en que juzgamos el user interface ha sido históricamente de diseño. Nosotros hoy, por ejemplo, usamos... Yo en lo personal lo tiré en la mesa porque yo empecé a usarlo. Usé Cloud Code y literalmente le dije al equipo de ingeniería, yo estoy juzgando ahorita el UI así.
Y mientras yo estaba en la reunión, les compartí mi pantalla y podías ver cómo Claude está utilizando la computadora, está haciendo todos los clics, está diciéndote todos los errores o qué cosas pueden mejorar. Y todo eso. Pasó 2 horas ahí. Después de 2 horas me entrega un mega informe diciendo hay que hacer esta cantidad de cambios y lo más importante es, ¿quieres que los haga? Entonces, ese tema, te digo que es más allá de que interacción ChatGPT-like, ¿me entiendes? Es caso de uso. Ahí hay ROI, hay impacto en tu P&L, hay impacto en tu hoja de balance. Y eso es fuertísimo. Eso es lo que yo veo en la transformación de Grid. Bueno, estamos entrando definitivamente en otra era. Bueno, ya para ir cerrando, porque nos prometes otra, ¿no? Definitivamente. Ok. ¿Qué piensas de lo que está sucediendo del ecosistema de innovación en Latinoamérica? ¿Y cómo crees que ISD está ayudando a impactar eso? Hace un poquito hablé en una cena acerca de ISD. De una manera indirecta alguien me preguntó y comencé a mencionar el tema de ISD desde 2 ángulos que yo lo veo. Esa es mi opinión, muy personal. ISD es mucho más que un lugar. Genial. Marie Curie, con las fotos que vi del avance, está genial. Además del anfiteatro y todo ese tema que va a habilitar a nivel de espacio, está genial. Pero hay 2 conceptos. El primero es, obviamente, el tema, voy a ir a los números primero, el tema fiscal y el concepto de zona franca para una actividad que no son las tradicionales de Panamá. Eso es clave. Entonces, usar ese beneficio de zona franca para alojar tu actividad innovadora, tu R&D, por ejemplo, incluso si eres una compañía ya multinacional que ya tiene una trayectoria, ya estás en algún otro régimen o estás en la ciudad de Panamá bajo el régimen normal de SA, pero quieres poner, por ejemplo, tu área de innovación ahí, simplemente el concepto fiscal ya es un big yes. Vale, pero más allá que eso, te diría yo, y eso para mí sí es lo más importante, es el efecto de red. Totalmente. Ese efecto multiplicador que tiene la comunidad. Y es donde te digo que hay una diferencia entre el contexto de California, de Nueva York y de Boston. Tú vas y en Cambridge, en Cambridge, Boston, tú te sientas en cualquier café y hay 6 emprendedores, cada uno con su idea en cualquier lado. Vas, con ustedes en ISD estuvimos en Silicon Valley hace algunos meses. Y es un ambiente que se vive, un ambiente de innovación donde todo el mundo tiene un proyecto en la mano. Y el hecho de que todo el mundo tenga un proyecto en la mano, lo único que genera es multiplicación de ideas, de valor. Alguien conoce a alguien que te pueda ayudar para resolver algún problema que tienes, sea de funding, sea de ingeniería, sea un problema de producto. Ahí está el tema. Y yo te diría que en mi experiencia, el 90% de las cosas o problemas o más que hurdles que tú te topas en el desarrollo de una innovación, ya seas una multinacional o una startup que está innovando con algo, se van a resolver por red. No porque seas tú pienses que eres muy bueno para resolver algo y lo vas a... No. Alguien, cuando hablas de eso, cuando tomas un café, cuando te tomas una cerveza, cuando estás en una conversión como esta, tú dices, yo conozco a alguien que también está con ese tema, lo resolvió, háblale. Y ese es el tema de comunidad y de contexto que hace la diferencia entre un Silicon Valley y nosotros. No es intelecto. Hay un montón aquí. Te lo puedo decir yo que lo vivo todos los días. Pero es contexto. Yo creo que ISD está creando ese ecosistema. Y ahí está el verdadero valor. No solo obviamente en la zona franca, no solo en el físico, que están geniales, está en el efecto de red. Entonces ahora tienes 70 y pico ya... 81 empresas ya ahí que están cada una más innovadora que la otra. A mí, cada vez que nos reunimos, a mí me encanta hablar con personas distintas porque es interesante para mí que yo salga de cada reunión de ISD con el contexto de quién está haciendo qué. Exacto. Porque es simplemente el contexto de saber, hay alguien que está haciendo esto, hay alguien que está haciendo real estate, alguien que está haciendo, los chicos que están haciendo el tema de invertir en la casa de apuestas en lugar de en la apuesta. Betsky. La gente de los satélites, por ejemplo. Astrolab tiene unos temas tan sofisticados, tan buenos para esto, que la gente, yo te diría que Panamá podría ser tan grande en extensión
de ideas. Que las personas que están viendo este podcast sentadas en un trabajo de 9 a 5 o en una posición alta en una multinacional no tienen ni idea de lo que está pasando. Cosas como Astrolab, por ejemplo, donde vía satélite puedes resolver problemas que antes decías, pues esto existe. Movilidad, la gente que está literalmente cambiando la manera en que se educa ahorita. Quetzal. Bueno, NESA está detectando cáncer, o sea, sí, con tecnología panameña, por panameños. Yo diría que lo más importante ahorita para mí es que la gente tenga el contexto de que hay algo que está pasando y que no es obvio. Es contraintuitivo para muchos. Y sobre todo es porque pelea con un concepto tan marcado en la cultura panameña que es, a mí me da urticaria cada vez que lo escucho. Desde hace unos meses, que es el tema de en Panamá no hay talento. Es un cliché que nos da permiso para quejarnos, porque es mucho más fácil de decir hay un montón, pero para tú decir sí hay talento, tú obviamente tienes que decir por qué, dónde, y es mucho más fácil decir que no hay y ser parte del problema. Yo diría que yo me he dado cuenta en ISD, en Ciudad del Saber, en Senacit, en ITSE, Panamá está lleno de talento, pero es mucho más fácil decir que no está. Eso creo que ISD pone ese nodo, te diría yo, donde conecta un montón de actores, incluyendo el instituto, donde dices, mira, no solo hay talento, aquí hay talento ya traducido en productos o en temas o en problemas que se solucionan con ese talento. No es teoría, no son académicos nada más, hay de todo. Eso es donde yo creo que hay mucho valor de ISD. Bueno, muchas gracias, Alex, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, hermano. Y los esperamos entonces en el próximo episodio de Comunidad de Disruptores. Hasta la próxima.